¿Qué historias esconderán los muros de este refugio de piedra? Creo que una fortaleza de más de 700 años de antigüedad como esta tiene mucho para ofrecer. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a visitar el castillo de Maniace o Castello Maniaci. Me van a ver probablemente con diferentes outfits y es porque fui varias veces para poder tener distintas tomas y hacer un video más completo. Como les dije, este castillo tiene más de 700 años de antigüedad porque fue pedido por Federico II de Sicilia en el año 1232. Por lo que deben tener presente que seguramente el castillo que vemos hoy en día es muy diferente al castillo que se construyó en esa época. Ir a visitar este lugar, la verdad que a mí me encantó. Parecía sacado de una película, parecía un set de grabación realmente. Y lo que me pasó al estar en un lugar así con tanta historia es que te hace sentir chiquita. Es como que te confirma que tu vida es un momento fugaz, es algo efímero. Vas caminando por el castillo y es imposible no imaginarte distintas escenas. También alimenta mucho la imaginación el hecho de que el castillo pasó por distintas funciones a lo largo del tiempo. Primero fue una residencia real, pasó a ser una construcción militar y después durante mucho tiempo fue utilizado como prisión. Escuché un cuento relacionado a esto sobre un prisionero que intentó escapar del castillo, pero salió todo mal, fue capturado y obviamente fue ejecutado. Lo singular de todo esto es que para que sirva de advertencia para los otros prisioneros, esculpieron el rostro de este hombre en la piedra de las murallas del castillo. Y así los demás pudieran ver las consecuencias del intento de fuga. También dicen que el fantasma de este prisionero al que ejecutaron en las noches se pasea por el castillo y va molestando a los que trabajan ahí. Para serles sincera, de día es hermoso, como lo están viendo en pantalla, pero particularmente yo soy una persona muy miedosa y no sé si me animaría a ir de noche y comprobar si estas historias son reales o no. Un dato interesante para los que vienen a Siracusa es que el primer domingo de cada mes todas estas atracciones turísticas son con entrada gratuita. Así que nosotros lo hicimos así. Y como verán, nos encontramos con unos amigos del grupo de argentinos en Siracusa que también aprovecharon el día para eso. Estas ventanas que están por el castillo me llaman la atención porque creo que se usaban para los cañones, no estoy segura. Me lo puedo estar inventando tranquilamente. Si alguno sabe y me lo quiere confirmar o corregir en los comentarios, se lo voy a agradecer. Hay una historia muy al estilo Game of Thrones que me gustaría compartir. En el año 1448, el rey Alfonso envía a Siracusa al comandante Giovanni da Ventimiglia. Ojalá lo esté pronunciando bien. Si no lo estoy pronunciando bien, por favor no me juzguen. En fin, lo que quería este rey era terminar con las revueltas que se venían organizando acá en Siracusa por la nobleza. Por lo que el comandante, este señor Giovanni, organiza un banquete en donde invita a los 20 varones que considera principales culpables de la rebeldía que se estaba generando acá. Uno podría decir, pero qué civilizado este señor comandante Giovanni. Pues no, porque inmediatamente luego del banquete hizo decapitar a los 20 varones siracusanos. Me hace acordar a este capítulo de la tercera temporada de Game of Thrones, Boda Roja o Bodas de Sangre. Búsquenlo y díganme si están de acuerdo conmigo. Otro dato interesante es que el castillo fue utilizado como escenario para la película de Indiana Jones, The Dial of Destiny, una película que fue estrenada en el 2023, obviamente la última película de Indiana Jones. Yo la vi y aparece por muy pocos minutos, segundos, de hecho, la entrada del castillo, la parte del puente. Seguramente hay un montón de historias más sobre este castillo,
Con lo poco que yo conocí quedé maravillada y los invito a que lo conozcan porque la verdad que sí vale la pena. Muchas gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Suscríbanse, pónganle like y hasta la próxima.